Amados hermanos, amados amigos, iglesia del Señor, que nos encontramos en esta mañana congregados para bendecir el nombre del Rey, quisiera invitarle que usted vaya en su Biblia al libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Y que usted pueda abrir su mente, pueda permitir que su corazón esté receptivo para recibir el consejo que Dios quiere darnos en esta mañana. Dice el texto 2, versículo 2 de Isaías 43. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y yo sé que hay mucha gente que en este momento, al escuchar esta declaración, al escuchar esta promesa de Dios, dice: gloria a Dios. Hay gente que está diciendo amén. Nosotros solemos decir amén a esa palabra que nos conforta, nos reanima, nos reaviva, porque nos hace entender que por encima de lo que nosotros estemos enfrentando, hay promesas de parte del Señor para cada una de nuestras vidas que implican que vamos a estar seguros, que implican que no vamos a perecer. Y cuando hablo de perecer, no implica que no muramos, porque la muerte no significa perecer. Que vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo, y en medio de cualquier circunstancia, esto nos lo garantiza su palabra. La verdad es que a lo largo de la Biblia nosotros vemos hombres y mujeres que recibieron tantas promesas de Dios, hombres y mujeres que no solamente recibieron promesas de Dios, hombres y mujeres que conocían a Dios, hombres y mujeres que vieron la manifestación de Dios, hombres y mujeres a los que Dios libró de enemigos, hombres y mujeres a los que Dios sanó, hombres y mujeres a los que Dios le proveyó en medio de muchas necesidades. Pero de igual manera vemos a lo largo de la vida que esos hombres y mujeres que en momentos determinados enfrentaron circunstancias, en otro momento, en otro espacio de sus vidas, se vieron enfrentando otras circunstancias, otras situaciones en alguna dimensión de menor proporción que la que habían enfrentado en otro momento. Y sin embargo, aunque en un momento determinado vieron la mano de Dios, aunque en un momento determinado vieron la manifestación de Dios, cuando vino la prueba nuevamente, cuando vino la dificultad en otro escenario, con otro nombre, nuevamente experimentaron la duda, nuevamente experimentaron la ansiedad, nuevamente experimentaron la desesperación. Y yo no sé si esto solamente le pasó a los hombres y mujeres de la Biblia, y si usted y yo no podemos decir: a mí también me pasa. Yo he visto a Dios obrando en mi vida, yo he visto a Dios manifestándose de muchas maneras, yo conozco los atributos de Dios. Sin embargo, lo he visto en un momento, pero en tiempos después he enfrentado otras circunstancias y vuelvo a dudar, y vuelve a venir la ansiedad, y vuelve a venir la tristeza, y vuelve a venir la intranquilidad, habiendo ya experimentado, habiendo visto la manifestación de Dios. Y esto tiene que llevarnos a hacer una pregunta: ¿qué es lo que pasa con nosotros, los seres humanos, que conocemos los atributos de Dios, que hemos visto la manifestación de Dios, y que cuando se nos presenta nuevamente la adversidad dudamos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué si Dios me proveyó en un momento, en otro momento de escasez, entonces vuelvo y dudo?
¿Por qué si Dios me sanó en un momento, cuando se presenta nuevamente la enfermedad, entonces yo vuelvo y dudo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Bueno, a la luz de lo que pasó con el pueblo de Israel, que es a quien Dios le está hablando de manera puntual y directa en el libro de Isaías, nosotros queremos establecer de parte del Señor en esta mañana que lo que pasa con nosotros es que nuestra fe está basada o está anclada en la manifestación de Dios, no en Dios. Nuestra fe está anclada, está dirigida a la manifestación de Dios, no a quien es Dios en sí mismo. Bueno, ¿y fe qué es? Fe es creer. Y nosotros tendríamos y podríamos hacer un ejercicio mental en este momento. Y si nosotros nos examinamos y examinamos nuestras acciones, nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos visto esa evidencia, esa manifestación de Dios. Sin embargo, en el momento que llega otra manifestación, tenemos que hacer una serie de cosas. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer tantas cosas para nosotros provocar que Dios se manifieste, si ya nosotros sabemos que ese es Dios y que Él se va a manifestar en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que entrar en tantas acciones que nosotros decimos que son espirituales, pero que muchas veces están motorizadas por nuestra falta de fe en Dios? Y las hacemos porque queremos provocar una manifestación de Dios, cuando nosotros no tenemos que provocar nada de Dios, porque ya Dios determinó manifestarse y constituirse en nuestro Dios, en nuestro Señor, y caminar con nosotros. No se trata de creer en Dios, ni siquiera se trata de creer lo que nosotros somos en Dios, si no se trata de creer lo que nosotros somos para Dios. Y lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana se centra en esa palabra, en que nosotros tenemos que ejercitarnos, no en creer en quién es Dios, no creer en lo que nosotros somos en Él, sino en creer definitivamente en lo que nosotros somos para Dios. El pueblo de Israel, que es el pueblo a quien Él está hablando en Isaías 43, fue el pueblo escogido por Dios, el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, a lo largo de la palabra, usted y yo podemos ver que ese pueblo que fue escogido por Dios, que Dios dijo que era su pueblo, que era su propiedad, no creyeron esto. No caminaron en consecuencia a esa verdad. Nunca se consideraron realmente como pueblo de Dios. Porque las pruebas están ahí. ¿Qué pasaba con ellos cuando venía la adversidad? Cuando venía la adversidad, ellos renegaban de su fe. Cuando venía la adversidad, ellos le reclamaban a Dios. Cuando venía la adversidad, ellos, ¿qué hacían? Ellos se llenaban de dudas. Cuando venía la adversidad, se llenaban de miedo, se llenaban de pánico. Ponían su fe en otras cosas y en otros dioses. Cuando llegaba la adversidad, se inclinaban y se aferraban a las cosas que se veían. Ponían su confianza en el sistema. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios, habían visto a Dios, pero no habían creído que ellos eran el pueblo de Dios. Y ante las diferentes circunstancias que ellos se enfrentaban, se volvían locos. ¿Por qué? Porque no tenían lo que se llama en psicología sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia tiene que ver con esa convicción que nosotros tenemos, con esa conciencia de que nosotros somos parte de alguien, ese sentido de que nosotros somos propiedad, le pertenecemos. Eso pasa con nosotros. Y si queremos tener una referencia de esto, bueno, nuestra dominicanidad. Nosotros hablamos de nuestro país, nosotros decimos muchas cosas de nuestro país, renegamos, tenemos muchas inconformidades. Sin embargo, cuando salimos de aquí, por bien, por mejor que nos traten, por beneficios que tengamos en otro lugar, ahí cuando pensamos
en Dominicana, cuando llegamos aquí, este es mi pedacito, esto es mío. Hay un sentido de propiedad que decimos, de aquí nadie me saca porque esto me pertenece. Yo no tengo que hacer nada para demostrar aquí porque yo soy dominicano. Yo simplemente soy, yo poseo rasgos que me identifican como tal. Yo tengo una identificación que demuestra lo que soy. Yo pertenezco. Por lo tanto, esto es mío. De hecho, le pasa cuando uno va a Estados Unidos y se encuentra con personas que tienen allá mucho tiempo. Te ven y aunque no tengan una relación muy íntima contigo, te abrazan y te apechurran y te quieren como comer, porque es que ellos entienden, aquí hay un pedacito de mi tierra, de mi identidad. Bueno, pareciera ser que los israelitas no experimentaron esto con relación a la declaración de Dios de que ellos eran su pueblo, de que ellos eran su propiedad. Pareciera ser que ellos no tenían una convicción clara de que ellos le pertenecían a Dios. Y eso implicaba que no importa lo que pasara en sus vidas, que no importa donde ellos estuvieran, ellos tenían que estar seguros, ellos tenían que estar tranquilos, ellos tenían que tener una convicción clara de que el Dios que lo había constituido en su propiedad, que se había constituido en su Señor, siempre iba a salir a favor de ellos. Bueno, pues parece ser que no. Pero pareciera ser que esto tampoco no es solamente un problema de los israelitas. Yo no sé si a usted hay algún parecido con la realidad que nosotros vivimos en el día a día. Porque ese sentido de pertenencia nos da seguridad y ese sentido de pertenencia también nos da valía. Y ellos, para con Dios, no tenían esa seguridad, ni tampoco tenían esa valía, porque cuando se enfrentaban a diferentes circunstancias, eso no era lo que se ponía de manifiesto. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, Moisés, de hecho, le llama la atención al pueblo y le dice: óiganme, ustedes fueron elegidos por Dios. Ustedes fueron elegidos no porque ustedes sean buenos, ni porque ustedes sean numerosos, ni porque ustedes se lo merezcan. Ustedes fueron elegidos por Él, por su voluntad, porque a Él le dio el deseo, le dio su real gana, los vio y decidió hacer lo suyo. Ustedes tienen que reconocer esa verdad y ustedes tienen que caminar. Oigan cómo el Señor se lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Dice Moisés, hablándole al pueblo de parte del Señor: el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y está cumpliendo el juramento que les hizo a tus antepasados. Por eso el Señor te rescató de la esclavitud y por eso Él inclinó su mano y oprimió al faraón y por eso te sacó de Egipto. Óyeme, Israel, tú tienes que reconocer, por lo tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, que Él es fiel, que Él cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero tú también tienes que saber, Israel, que Él no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, tú tienes que obedecer sus mandatos, tú tienes que obedecer sus decretos, tú tienes que obedecer sus ordenanzas, las que Él te entregó. En el capítulo 43, esa promesa que Dios le está dando al pueblo de Israel, no se le está dando porque ellos estaban en bonanza, no se le está dando porque ellos estaban en un momento de satisfacción, de placer. No, Él está dando esa promesa. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban en un momento de dificultad.
Interesante es resaltar que el momento de dificultad que ellos estaban viviendo era como resultado de su pecado. Y pareciera ser que, al igual como a los israelitas, nosotros en el día de hoy no hemos entendido que Dios nos amó a nosotros porque nos amó, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió adoptarnos como su hijo, que su presencia está en mí, no porque yo la merezca, sino porque Él determinó habitar en mí. Pareciera ser que, al igual que el pueblo de Israel, nosotros no hemos creído que Él nos hizo suyos, que Él nos hizo sus hijos, que Él nos vino, que Él fue que nos rescató, que Él fue que murió por nosotros, que Él salió a nuestro encuentro, que Él nos llamó. De hecho, que Él ha insistido. Y si usted me dice, bueno, pero eso tiene que ver con el pueblo, no, eso tiene que ver con nosotros. En el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 4 al 8, también el Señor lo está hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia y le está diciendo: ustedes son míos, fueron comprados a precio de sangre. Jesucristo entregó su vida por amor. Le compró los que le pertenecen a Él por la sangre derramada de su amado Hijo. Ese eres tú, ese soy yo. Y al igual que Israel, tenían una posición en Dios. No porque ellos la merecieran, sino porque Dios determinó dársela. Tú y yo tenemos una posición en Dios, no porque no la merezcamos, sino porque Él decidió dárnosla. Pero pareciera ser que el mismo problema que tienen ellos, de que no hemos aceptado ni reconocido lo que somos para Dios, no lo reconocieron. Y tampoco nosotros hoy día hemos reconocido lo que somos para Dios, porque entendemos que no merecemos. Por eso nosotros hacemos mucha penitencia, los convertidos, los de este lado, ¿sí? Hacemos mucha penitencia y hacemos muchas cosas porque tenemos que pagar precio y porque tenemos que hacer muchas cosas. Y yo no quiero que usted entienda que yo le estoy hablando de que no hay que sacrificar la carne, de que no hay que orar. No, todo eso hay que hacerlo para yo poder crecer en fe y que mi vida sea enlazada y yo pueda llegar al nivel de convicción y al nivel de fe que me haga caminar en medio de la adversidad segura, tranquila, confiada, serena. ¿Por qué? Porque yo sé, porque sé que yo soy hija, que yo tengo un dueño, que yo tengo un Dios que vela por mí. Por lo tanto, yo no tengo que hacer musarañas religiosas para propiciar su favor. ¿Por qué? Porque su favor Él lo va a hacer evidente. ¿Por qué? Porque yo soy de Él, porque le pertenezco y porque Él simplemente decidió estar conmigo. Si nosotros vemos el contexto histórico de la palabra que el Señor le estaba declarando al pueblo de Israel en el capítulo 43, nos vamos a dar cuenta que como consecuencia del pecado, oiga bien, como consecuencia del pecado de Israel, Dios permitió, atención iglesia, Dios permitió que los babilónicos destruyeran la ciudad y que el pueblo fuera sometido a servidumbre y a esclavitud. Yo quiero repetirlo. Cuando yo soy propiedad de Dios, en mi vida no pasa nada porque lo permita otra persona, sino aquel de quien yo soy dueño. No fue que Dios, óigame bien, estaba haciendo otra cosa, estaba atendiendo otra cosa, y entonces se le escapó, y ahí los babilónicos vinieron y se organizaron para atacar al pueblo de Israel, y Dios perdió la noción del tiempo y no lo atendió y no lo libró. No. Dios permitió que los babilónicos atacaran, destruyeran y sometieran a esclavitud
al pueblo de Israel, porque el hecho de que seamos de Dios, de que seamos propiedad, de que seamos sus hijos, implica que Él tiene el control y el dominio sobre todo lo que pasa en nuestras vidas, que nada escapa de Él. Y eso tiene que decirte a ti y tiene que decirme a mí. No estamos enfrentando esta pandemia, ay, porque pasó, porque no, Dios está permitiéndolo. Si fuiste ya contagiado con el coronavirus, mira, Dios lo está permitiendo. La situación que estás viviendo, no solamente como fruto de esta pandemia, por lo que sea, Dios lo está permitiendo, porque tú eres propiedad de Dios y no pasa nada en tu vida sin que Él tenga el control. Óigame bien, y esto es tan interesante que ni siquiera depende de que yo lo crea. Cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo fui constituido en pueblo de Dios. Cuando Dios dijo del pueblo de Israel, ustedes serán mi pueblo, ellos fueron constituidos en pueblo de Dios, lo creyeran o no lo creyeran. Eso quiere decir que aunque no hayamos llegado al nivel de fe que debemos tener para caminar con la convicción de que somos propiedad de Dios, eso no quiere decir que lo que llegue a tu vida entonces no es que Dios lo está permitiendo, porque tú quieras creer o no quieras creer que eres propiedad de Dios, como quiera lo eres, porque Cristo ya llegó a tu vida, porque Él se constituyó en tu Señor, y por lo tanto todo lo que acontezca en tu vida y en mi vida es Él que lo está permitiendo. Esto tiene que cambiar nuestro discurso, esto tiene que cambiar nuestras emociones, esto tiene que cambiar la manera en que nosotros vemos las circunstancias, tiene que cambiar la manera en cómo nosotros vivimos, tiene que cambiar la manera como nosotros enfrentamos el día a día. Porque no se trata solamente de conocer a Dios, no se trata de conocer lo que soy en Dios, sino se trata de yo creer quién yo soy para Dios, que yo soy de Dios, que yo soy su pueblo, yo soy su hija. Dios le dijo al pueblo de Israel, promesa que está sustentada también en el Nuevo Testamento, así que toda la palabra es útil. Y esas promesas que están aquí, que fueron dadas específicamente para ellos, también están vigentes para cada uno de nosotros. Le dijo, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por el río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Por qué no debemos tener miedo? ¿Por qué no debemos temer, sea cual sea la situación que nosotros enfrentamos? Porque si nosotros exprimimos ese texto, es ten confianza, estés segura, tú estás tranquila, Claudia, tú puedes estar en la policlínica, tú puedes estar ahí, total, no depende de nada de eso, es Él, tú eres su hija, su propiedad, Él tiene cuidado de ti. ¿Por qué no debemos temer? ¿Por qué no debemos tener miedo ante las diferentes circunstancias? Y si todo lo que dije se le olvida, bueno, no importa, porque la esencia de lo que Dios quiere hablar está en lo que les voy a decir ahora. El hecho de que Dios le dio en el versículo 2 esta declaración al pueblo de Israel, pero la contundencia, lo poderoso de lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en ese capítulo no está en el versículo 2. No está en la promesa, sino está en el versículo 1. Lo que pasa es que nosotros fijamos, ¿por qué yo estoy leyendo? Porque eso fue lo que me llamó la atención, porque nosotros fijamos nuestra atención en que en las promesas, en las manifestaciones, en lo que Él dijo, y volvemos y se lo repetimos, y volvemos y se lo repetimos, y lo declaramos y lo cantamos. Sin embargo, el texto 1 de este mismo capítulo
2 dice: yo voy a hacer esto contigo. Yo me voy a manifestar. Yo te voy a sacar del oprobio. Yo te voy a sacar de la vergüenza. Yo te voy a sacar de la esclavitud. ¿Por qué? Porque yo te formé, porque yo te puse nombre y porque yo te redimí. Alguien tiene que decir gloria a Dios en este momento. El punto, el kit del asunto no está en la promesa. El punto está en que esa promesa se va a hacer evidente en tu vida. Se va a manifestar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo te formé. Tú no existías. Y yo determiné formarte, crearte. Yo te puse en este planeta Tierra. Tú no estás aquí por el tema que el que X, Y, el Y. No. Yo, Dios de los ejércitos, el creador, determiné, Wander, crearte y darte forma de hombre. Yo determiné, Hulda, crearte y darte forma de mujer. Yo determiné, fue el Señor, yo te formé. Y esto tiene que darnos una convicción clara, porque, óyeme, de quien somos dueños no fue que nos encontró en el camino y que nos... Ay, mira, me cayó bien, ven. No. Él me formó desde el paquete. Antes de desenvolverme, de sacarme del embrión, ahí estaban sus manos. Él entretejió cada parte. Y Él la estaba formando porque Él tenía un plan y tenía un propósito. Pero ese plan y ese propósito no tiene que ver necesariamente con lo que yo hago para Él ni con Él, sino tiene que ver con que camino con Él aquí. Le pertenezco. Él me formó. Él, como el alfarero, me puso ahí en la rueda y me dio la forma. Yo no soy un accidente, yo no nací por un caso fortuito, yo no estoy aquí porque sí, yo estoy aquí porque Dios pensó en mí, me creó y me dio la forma que Él quiso darme, contra la cual yo no puedo pelear ni discutir, porque Él la hizo y la hizo sustentada en amor. Y la hizo sustentada en que me estaba dando lo bueno, lo agradable y lo perfecto, porque esa es su voluntad. Pero Dios no solamente me formó, sino que dice el texto que me dio nombre. Y el nombre tiene que ver, si algo es decir, el que da nombre, primero es una persona que tiene, es como que tiene derecho. ¿Quiénes ponen nombre? Papá y mamá, porque aquí ellos fueron los que concibieron en el plano natural y ellos son los que tienen el derecho de poner nombre. Y ese nombre que te puse, Dios nos dio nombre, tiene que ver con el derecho que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Pero ese nombre que también nos puso tiene que ver con el acto de que nosotros estemos convencidos de que somos su propiedad. Ese nombre que Él nos puso tiene que ver también con un elemento de particularidad, de exclusividad, un asunto que tiene que ver con personal. Lo que tiene que ver conmigo no tiene que ver con Perkin, lo que tiene que ver con Yomairi no tiene que ver con Claudia, es personal, la relación y el trato íntimo de Dios con cada uno de nosotros. Usted y yo no podemos estar viniendo a la iglesia haciendo cosas para Él, agarrando micrófono, ejército. Esto no se trata del accionar en el día a día, esto se trata, ay, de Él. Y no podemos vivir en este accionar que a veces está más sustentado en llenar nuestras necesidades que en agradarle a Él. Está más sustentado en nosotros exhibir lo que tenemos que en darle gloria a Él. No podemos sustentar nuestra fe en esto, no es un culto.
No es una liturgia, no es lo que hacemos para Él, es su persona en mi vida, pero es la convicción de que yo soy de Él. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Yo soy de Él, yo te puse nombre, yo tengo un trato íntimo, particular contigo. Yo te di identidad, yo te di propósito también en este mundo. Tú eres real sacerdocio, tú eres la nación santa, tú eres el pueblo escogido por mí. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Él me formó, Él te formó, Él de igual manera nos dio identidad. ¿Por qué? Porque lo que importa, lo que tiene trascendencia, lo que bendice, no es la promesa que está en el capítulo 2. Lo que bendice, lo que tiene realmente trascendencia, lo que nos da garantía es que nosotros somos criaturas de Él, de que tenemos un nombre porque Él nos lo dio y porque Él nos redimió. Vuelvo y les repito, el pueblo de Israel no estaba pasando las circunstancias que estaba pasando porque eran unos santos, porque estaban en la iglesia orando. No, es porque eran unos pecadores, porque estaban viviendo contrario a Dios. Mucho se ha dicho. Yo no sé si de manera puntual Dios está haciendo, gracias amada, lo que está haciendo en este tiempo con nosotros, por la razón que sea, pero sí yo sé que quiere llamar nuestra atención a Él y quiere volvernos a nosotros a la esencia de lo que nosotros somos en Él, que no tiene que ver con lo que hacemos, sino tiene que ver con su persona en cada uno de nosotros. El pueblo de Israel estaba en una condición de pecado y eso lo hizo entrar en esclavitud. Lo interesante del caso es que ellos no tenían los medios para poder escapar de esa condición. Por eso Dios se hizo propicio y se manifestó. Y yo no sé si a usted se le parece esto al mismo acto de redención que hizo Dios con nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que, como dice en el libro de Mateo capítulo 20 versículo 28, Jesucristo vino para darnos vida y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay condenación para todo aquel que cree, pero todo el que no cree ya ha sido condenado porque por no haber creído en el Hijo de Dios. Al igual que Israel no tenía los medios para volverse a Dios y de igual manera salir de la situación en la que estaban, nosotros tampoco tenemos ni tuvimos los medios para salir de la situación de condenación, de pecado y de esclavitud que nosotros vivíamos. Pero gloria a Dios que Dios se hizo propicio a ellos, pero que también se ha hecho propicio a nosotros y nos ha redimido de nuestros pecados. Nuestra bendición, nuestra garantía no son las promesas, es el hecho de que Dios nos formó, nos puso nombre y también nos redimió. Por eso nosotros somos su propiedad. Él nos creó, miren, estos van a ser mis hijos, nos puso nombre, nos dio la identidad, pero también como Él es santo y Él no puede tener relación con el pecado, déjame provocarle o propiciarle, darles el medio para que ellos se santifiquen y entonces puedan tener la relación que yo quiero que ellos tengan conmigo. De eso se trata el caminar con el Señor. Y lo que dice en el versículo 2 se va a poner en evidencia, está dado. ¿Por qué? Por lo que
ya Dios de antemano estableció que es lo que tiene realmente trascendencia en tu vida y en mi vida. No es que cuando pase por las aguas Él me va a salvar. Ya eso Él lo dijo. Ya Él dijo que Él es mi sanador. Ya Él dijo que Él es mi proveedor. Ya Él dijo que Él me va a proteger. Eso está ahí. Lo que tiene trascendencia no son las promesas. Lo que tiene trascendencia y lo que nosotros tenemos que creer es que Él nos formó, que Él nos dio nombre y que Él nos redimió, que nosotros somos su propiedad. No puedo hacer el ayuno, como quiera se va a manifestar. Gente pasando, hermano, por situaciones de un cáncer y con una culpa que Satanás le transmite. Ay, pastora, quizás yo estoy pasando por esto porque es que no tengo fuerza para adorar al Señor. Pero ven acá, usted no es hijo. Y eso depende de que usted tenga fuerza para usted gritar. Depende de lo que usted haga. Es de la convicción que usted y yo tengamos de que somos de Dios. Somos su propiedad. Él nos compró, Él nos adoptó, Él nos hizo suyos. Por lo tanto, de todo lo que pasa en nuestra vida, Él tiene el control, amado. Eso no es una expresión linda. Esa es nuestra verdad. Y es la verdad que usted y yo tenemos que creer en esta mañana. Porque cuando nos revisamos, nos vamos a dar cuenta, bueno, sí, lo hemos escuchado muchas veces, sí. Pero cuando nosotros vemos nuestro accionar en medio de las circunstancias, nos damos cuenta que todavía no la creemos. El hecho es que estamos formados, tenemos nombre, somos redimidos. Por lo tanto, no importa lo que pase, estamos seguros porque Él está con nosotros. Por lo tanto, no importa lo que pase, yo estoy segura porque Él me ama con un amor inagotable. Por lo tanto, no importa lo que pasa, yo estoy segura porque Él siempre va a obrar a mi favor. Quizás no como yo quiero, quizás no como yo prefiero, pero siempre Él va a venir en mi auxilio. Yo tengo que estar tranquila y segura porque es que yo soy hija. Yo no lo siento, Él va a venir en mi auxilio. Yo no lo veo, Él va a venir en mi auxilio. Yo no sé por dónde, Él va a venir en mi auxilio. Desconozco lo que va a pasar, Él va a venir en mi auxilio porque yo soy su hija. Él nunca me va a dejar. Posiblemente, quizás nos sane, quizás nos lleve con Él. Yo no sé cómo Él lo haga, pero lo que sí sé es que Él va a obrar. Quizás yo no entienda cómo Él está obrando, pero yo soy de Él. En mí no pasa otra cosa que no sea lo que Él determinó. Él está obrando en mí. Muchos pueden a mi alrededor inferir muchas cosas, decir de mí ten pecado, quizás que no está obrando, no es que un carnal. No me importa lo que digan, yo sé que yo soy propiedad de Él, que yo le pertenezco a Él. Y por lo tanto de mi vida Él tiene el control. No importa si hemos puesto aún nuestra confianza en otras cosas, porque eso lo hacemos constantemente. Dios le dijo al pueblo de Israel en el mismo capítulo 43, usted lee el versículo 10 en adelante. Y el Señor le dijo, ustedes tienen ceguera y sordera espiritual. Miren, vengan. Ellos estaban aferrando a otras cosas. Habían pedido de perspectiva quiénes eran. Y Dios les dijo, no, vengan, recuerden cómo yo me he manifestado en sus vidas. Recuerden lo que yo he hecho en otros tiempos. Recuerden cuando los saqué de allí. Recuerden cuando me manifesté. ¿Para qué? Porque al ustedes recordar toda la manifestación de todas las maneras que yo les he evidenciado que ustedes me pertenecen, que yo tengo un compromiso con ustedes, la ceguera y la sordera espiritual se le va a quitar.
Oiga cómo él se lo dijo. Pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Nunca Dios te ha fallado. Tú, Israel, eres mi testigo. Tú me has visto. Yo soy el único Dios, dice el Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mire, muchachos, ustedes están volviéndose locos. Nadie puede arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que yo he hecho. Yo soy su Dios. Ustedes son mis testigos. Abran los ojos espirituales, abran los oídos espirituales, entiendan, hagan memoria para que salgan de esta situación. No importa lo que haya pasado, no importa lo que esté pasando en este momento. Ustedes no pueden perder la fe, ustedes tienen que tener esperanza, porque yo soy Dios, pero yo soy un Dios responsable. Yo no cambio. No es que allí Abraham, yo le dije que ustedes eran mi pueblo y que ahora digo que no. Si yo digo que ustedes son mi pueblo, ustedes son mi pueblo. Si yo te salvé, yo te salvé. Si yo me constituí en el Señor de tu vida, eso es lo que soy. Si te di el nombre de hija, eso es lo que eres. Si te santifiqué, te santifiqué. Otra parte de la película es que caminemos en esa santificación, pero de que nos santificó, porque si no, no pudiéramos tener ningún tipo de relación con Él. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios. Dice la palabra en el libro de Isaías, el capítulo 41, 8 al 10. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de tu amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciendo: tú eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy el Dios que te daré fuerza. Yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es la verdad, y esa es la verdad que te sostiene a ti. ¿Por qué? Porque yo te escogí. Y esa verdad se hará evidente. Nuestra bendición, nuestra garantía, no son las promesas. Nuestra bendición y nuestra garantía es el hecho de que Dios nos formó, de que Él nos puso nombre y que Él nos redimió. Quiero invitarte, iglesia, a que cierres tus ojos en este momento. Quiero invitarte a que oremos. Porque Dios no envía su palabra por enviarla. Si Dios nos está estableciendo esta verdad en esta mañana, es porque tú y yo necesitamos crecer a la luz de ella. Si Dios nos está estableciendo esta verdad en esta mañana, es porque tú y yo necesitamos creer que nosotros somos propiedad de Él. Es porque tú y yo no solamente necesitamos conocer quién es Dios, no solamente necesitamos conocer lo que podemos hacer, sino necesitamos tener la convicción plena de que nosotros somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él. Eso va a echar fuera todo temor, y usted y yo ni siquiera tenemos idea de lo que pudiéramos hacer si todo el temor es echado de nuestras vidas fuera.
Hable con el Señor en este momento. Hay un maravilloso milagro que se da cuando uno expone la palabra. Uno dice lo que Dios pone en el corazón, pero el Espíritu Santo se encarga de llevar esa palabra en tantos sentidos y en tantas formas. Y se encarga de hablar de manera tan particular, porque Él nos dio nombre. Somos particulares, somos exclusivos, tenemos una identidad, estamos en situaciones y el Espíritu Santo toma esa palabra y la lleva y reparte a cada quien de acuerdo a cada necesidad. Abre tu corazón en este momento. Inclínate. Y si tienes que inclinar tu cuerpo, puedes hacerlo. Inclina tu cuerpo. Dile: Señor, aquí estoy. El pueblo de Israel pasó por tantas cosas. Y no era el plan primario. Y ahora recuerdo algo que en un momento determinado el Señor me puso a repetir mucho. La ruta que Dios le marcó al pueblo era de 40 días y ellos duraron 40 años. El Espíritu lo trae a mi mente, que lo recuerde en este momento. Porque posiblemente nosotros estamos enfrentando la circunstancia que estamos enfrentando. Bueno, porque Dios tiene un propósito y no nos está poniendo ahí por ponernos, sino porque Él quiere que nosotros crezcamos al nivel de fe y que tengamos la convicción clara de que nosotros le pertenecemos a Él. Y ese nivel de convicción, no solamente en este momento, sino que mañana, en el futuro, en lo que ha de venir, nos va a hacer que nosotros mantengamos la misma postura, que nosotros reaccionemos de la misma manera, que nosotros veamos las circunstancias, que la ansiedad no se apodere ni ahora, ni mañana, ni después de nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene que ver ni siquiera con que yo conozca las promesas. Yo puedo no sabérmela, Mauri, la promesa que Dios ha dado. Pero si soy hija, ay, que se van a cumplir en mí, porque se van a cumplir. Si yo tengo la convicción clara de quién soy en Él, el ser pueblo de Dios nos marca una manera diferente de vivir. El mundo a nuestro alrededor está en caos, está en ansiedad, está en estrés, está en pánico. La iglesia del Señor, los que somos su propiedad, lo que Él compró, no debemos vivir en esa condición. Porque somos hijos, porque Él nos formó, Él nos dio nombre y Él nos redimió. Por lo tanto, todo lo de Él nos pertenece a nosotros y en Él estamos seguros y en Él estamos completos. Porque no hay nada que pase sin que Él lo sepa, porque yo soy su hija.